Continuamos entonces con las pruebas eléctricas de un alternador desarmado. Tenemos aquí el rotor, el estator del alternador que corresponde al rotor que acabamos de medir. Veamos aquí, este estator tiene soldadas a sus fases, ¿no? Tiene soldadas a sus fases la salida de las bobinas a cada par de diodos, ¿no es cierto? Cada bultito que vemos aquí es un diodo. Acá tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La placa de diodos positivos, placa de diodos negativos y el porte escobilla con sus escobillas respectivamente. ¿De acuerdo? Como están soldados las fases a la placa portadiodos, vamos a utilizar otro estator de otro alternador del motor diésel, de un motor diésel, para hacer las pruebas, para realizar las pruebas en este componente o parte de nuestro alternador. Nuestro rotor tiene tres salidas que vienen a ser las tres fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, fase 2 y fase 3, y tiene un punto común. Aquí este punto común se encuentran, en este caso, unidas. He tenido que desoldarlo con un cautín, ¿de acuerdo? Pero así trabaja. Está unido y con un espagueti para aislarlo, ¿no es cierto? En este caso viene así. Nosotros vamos a sacar el espagueti para hacer las pruebas correspondientes. Ya tenemos entonces el estator en la mesa de trabajo. Vamos a levantar un poquito para que se aprecie mejor las pruebas. Para hacer las pruebas vamos a utilizar, en este caso, nuestra lámpara de 220, corriente alterna. Una de las primeras pruebas que vamos a realizar en nuestro estator es la prueba de aislamiento. La prueba de aislamiento. Para ello quiero buscar un punto que me haga un buen contacto, ¿de acuerdo? Que me haga buen contacto. No encuentro buen contacto todavía porque está un poco oxidado. Ya, vamos a rasparlo un momentito. Vamos a encontrar un aislante para poder hacer buena conexión. De lo contrario, bien, vamos, ya tenemos ahí el aislamiento. Entonces ahora sí, miren la lámpara, estoy tocando el mismo núcleo, por lo tanto me va a garantizar una buena conexión. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la prueba de aislamiento. Voy a tocar cada fase, y no debe de encenderse la lámpara, como estamos viendo ahí. Primera fase, segunda fase no enciende y tercera fase no enciende. Implica de que este rotor ya pasó la primera prueba de aislamiento. No está haciendo contacto sus bobinas a masa o tierra. Es decir, este bobinado está aislado de este núcleo. ¿De acuerdo? Si en este caso una de sus bobinas se encendiera, como en este caso, como ustedes están viendo aquí, la lámpara, implica de que su bobina, el bobinado ha perdido su aislamiento y está chocando con el cuerpo. Y esa sería una de las fallas que tendría en este caso nuestro estator. Entonces, para hacer esta prueba de aislamiento, colocamos una de las puntas de prueba de la lámpara al cuerpo núcleo, que haga una buena conexión, y la otra punta de prueba vamos a tocar la salida de cada fase. Fase 1 no debe encender la lámpara, fase 2 tampoco, ni la fase 3. Hasta aquí ha pasado la primera prueba, nuestro estator. La segunda prueba que vamos a hacer es la prueba de continuidad entre fases. Vamos a ver que haya continuidad entre la fase 1 y la fase 2. Y la lámpara debe de encender. Entre la fase 1 y la fase 3. Y la lámpara debe encender. Entre la fase 3 y la fase 2 debe de encender.
En este caso, acabamos de ver de qué ha pasado la segunda prueba, la prueba de continuidad entre fases. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra prueba que vamos a realizar, y para ello necesitamos que desconectar, desoldar el punto común para ver la continuidad de cada fase y también poder medir su resistencia de cada fase. Y esta resistencia tiene que ser igual en todas. Vamos a desconectar el punto común. ¿De acuerdo? Vamos a desconectar el punto común. Ya yo lo he soldado previamente. Y lo vamos a separar. Vamos a separar y vamos a determinar de estos tres puntos que estaban juntos, cuál es el comienzo y el terminal. Cuál es el comienzo y el terminal de la bobina, de la primera fase. Vamos a ver esta fase 1, cuál es su terminal. Miren, esta es la fase, se conecta, entonces hay continuidad. Aquí no debe haber y aquí tampoco. Por lo tanto, aquí empieza la bobina y aquí termina. ¿Hay continuidad en la primera fase? Sí hay. Vamos a ver la segunda fase. Fase 2. Miren, la fase 2 se enciende con un terminal que estaba en el punto común y también se está encendiendo en otro terminal, es decir, en la otra fase. Implica de que en este momento me está indicando de que la fase 2 está en corto. Se está conectando, miren, con una fase, con una salida y con otra salida. Hay dos que tienen continuidad y miren aquí, en esta no hay. Así debe ser el comportamiento, porque esta es su pareja de acá. Pero aquí debería encenderse con una de ellas, pero aquí se está encendiendo doblemente. Ahora vamos a ver en la tercera fase. También debe estar en corto, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un problema. Este bobinado de este estator, de este alternador, tiene un problema. Está en corto dos bobinas, miren. Se han juntado, ha perdido su conexión interna, se han conectado, están cortocircuitadas, miren. Se enciende aquí y también se enciende en la otra fase. No debería suceder ello, ¿no? Solamente hay una fase que está completamente aislada. Esta se enciende con cualquiera y esta también. Implica de que aquí hay un problema. Si encontramos este tipo de problemas, ¿para qué continuar con el resto de pruebas? Pero como estamos en aprendizaje, vamos a seguir con las pruebas correspondientes. Si este fuera el caso, este estator ya no me serviría. Tendría que mandarlo nuevamente a rebobinar o simple y llanamente cambiar este estator por otro nuevo, en buenas condiciones, por supuesto. Vamos a ver ahora la siguiente prueba, la prueba de resistencia entre fase y fase. Para ello vamos a utilizar nuestro multímetro. Colocamos nuestra pinza a su lugar de origen, donde siempre debe estar, y vamos a medir resistencia. Por lo tanto, voy a colocar en 200 ohmios, ¿de acuerdo? Y voy a medir fase por fase. Y las tres fases me deben dar una misma lectura, una misma resistencia. Hemos visto de que el punto de comienzo de la fase 1 empieza aquí y termina acá. Por lo tanto, yo debo unir estos dos puntos y hacer contacto. Me está indicando de que la resistencia aquí es de 1. A ver. 0.9 a 1 ohmio de resistencia, bien baja la resistencia, ¿no? 0,8, 0,9. Vamos a ver en la segunda fase cuál es esa resistencia. 0.9, 0.8. Aquí
En la tercera fase, la lectura es 0.9 a 0.8. ¿De acuerdo? Lo ideal es que las tres bobinas tengan una misma resistencia, y esta resistencia debe ser la que nos especifica el fabricante. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las pruebas que nosotros debemos realizar a las bobinas de un estator.